Quique Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Y sí, efectivamente, yo creo que nos vamos a poder aventar un mes completo hablando de branding personal. Pero mira, es un tema muy padre, es un tema muy extenso. Por ahí alguna persona me decía, bueno, ¿y dónde se estudia branding personal? Bueno, no hay una carrera para hacerlo, no hay un curso específicamente para eso, pero son temas que dentro de las materias de las universidades de comunicación, de imagen, etcétera, sí, por supuesto que se estudian. Y bueno, tomando en cuenta la recapitulación que hacíamos la semana pasada, el punto número uno del branding personal. Nada Sí. más para la gente que nos está agarrando el hilo ahorita, ahora, ¿qué es el branding personal? Es como lo acabas de decir, es cómo venderte ante los demás. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a imitar a las marcas, ¿no? De repente las marcas, pues sabemos, digo, ayer vimos el caso de la famosa cerveza que sacó un video viral acerca de si Lady Prieta. exactamente, Está ¿no? buenísimo, ¿eh? Y bueno, para quien no lo haya visto, búsquelo ahí en YouTube. Y cómo de repente todas esas estrategias al final del día te posicionan. Victoria, ¿qué está tratando de hacer? Posicionarse como la cerveza mexicana. Que fue justamente, lo podemos viendo, que fue justamente la misma cerveza que hizo a la famosa Fantasma en Reforma, Así es. porque empezaba una temporada que eran las leyendas mexicanas. Que de hecho cerraron un hotel dentro justamente de Paseo de la Reforma para hacer todo este recorrido de las leyendas, ¿no? Entonces se está tratando de publicar como la cerveza mexicana. Y este es un gran ejemplo de branding, ¿no? De posicionamiento de marca. Ahora, nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer para imitar a las marcas? Porque ellos ya se dieron cuenta de que esto importa, ¿eh? Y que esto les genera números. Nosotros, por ejemplo, cuando buscamos trabajo, nos tenemos que vender. Claro. Cuando tratamos de cerrar un proyecto en el trabajo en el que estamos, nos tenemos que vender. Las famosas relaciones públicas. Exactamente. Cuando buscas más, si ustedes se dedican a las ventas, tenemos que vendernos nosotros, no solo el producto. Quique, o inclusive para buscar una pareja, nos Claro. tenemos que saber vender en la primera cita. Exactamente, que de hecho en algún momento lo platicábamos, Paco, el caso de Tinder, ¿no? Cómo buscas de repente en esta red social para ligue poner una fotografía que te venda bien ante los demás. Entonces, justamente tiene que ver con eso el branding personal y al final del día el punto número uno que yo comentaba la semana pasada tiene que ver con este asunto de encuentra el nombre que mejor vaya contigo con respecto a la venta. Vaya, no es cambiarte el nombre, como decía Joan Sebastián, ¿no? Aquí el tema, ¿no? Te voy a cambiar el nombre. Aquí el punto es que tu mismo nombre, ¿cómo le puedes encontrar un valor agregado? Poníamos el ejemplo, ¿no? A lo mejor te llamas Juan Domínguez, ¿no? Que es un nombre común, un nombre que si tú buscas en Google, pues vas a encontrar cientos y miles de páginas de Juan Domínguez. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te llamas Juan Ramón Domínguez? Claro. Ok, ya se vuelve un poquito más acotado, ya no hay tantos. Y vaya, si tú estás buscando, por ejemplo, en el campo de la medicina, ser el doctor Juan Ramón Domínguez, a lo mejor ya son cada vez menos las personalidades y tú puedes resaltar por encima de todos los demás. Ese es el punto del nombre. O cuando se te ocurre la extraordinaria idea de llamarte Paco Bling Bling. Exactamente, ¿no? Que bueno, pues ahí es donde tú me decías la semana pasada, ¿no? Que la gente te ve y te saluda y dice, señor Bling Bling, ¿cómo Claro, le va, señor no? Bling Bling, que muchas personas piensan que mi papá se apellida Bling, mi mamá Bling. Exactamente. No, pero bueno, es un nombre Sí. que salió Exactamente. medio artístico. No, de hecho sería muy interesante en la escuela, ¿no? Así en las listas, Bling Bling, Paco, señor, a ver, ¿no? Paco Emilio Bling Bling, ¿no? Francisco Exactamente. Emilio Bling Bling. Exactamente, ¿no? Entonces, el nombre es muy importante, ¿no? El nombre, por supuesto, tiene que ser el primer valor diferenciador que tú tengas en tu marca personal. El segundo punto tiene que ver con ten claros tus objetivos. O sea, si tú no sabes a dónde tienes que llegar, ¿cómo vas a saber el camino que tienes que seguir para ello? Claro, eso es completamente lógico, como en todos los temas del crecimiento personal. Si tú no conoces lo que hay acá adentro, ¿cómo vas a detectar el problema? Exactamente. Y en el branding es lo mismo. Si tú no conoces quién eres, no te puedes vender. Mira, se acordará la gente en su casa, la película Alicia en el País de las Maravillas, que llega un momento en el que Alicia se para frente a unas señalizaciones y le pregunta al conejo, conejo, quiero llegar a mi casa. Y el conejo le dice, ¿y dónde está tu casa? No sé. Toma cualquier camino, eventualmente vas a llegar en 10 días, 50 días, en un año, en 10 años. O sea, efectivamente sí, al punto del que podemos llegar tenemos que tenerlo muy claro, pero también tenemos que saber el proceso para lograrlo. Y esa es la parte complicada. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos claro que queremos qué trabajo, cuánto queremos ganar, dónde queremos vivir? O sea, tener muy claros esos objetivos en un público donde al final del día vivimos más bien al día a día. Claro. Es complicado. Entonces, si tú no tienes muy claro eso,
¿cómo vas a saber entonces cómo superarte o a dónde quieres llegar? Fíjate que es un ejemplo muy, muy claro que un día me decía un amigo. Hoy día ya no tienes que buscar empleo, tienes que buscar empresas. Y luego dentro de las empresas entonces ves qué vacantes tienen. Pero ¿qué significa buscar empresas? Buscar una empresa que vaya con tus valores, buscar una empresa que vaya con tus objetivos personales, con tu estilo de vida, etcétera, para entonces que tu felicidad como persona esté encaminada. ¿Cuál sería el punto número 3? El punto número 3, Paco, tiene que ver con encuentra ese valor diferenciador. Siempre me gusta explicarlo con el ejemplo de un refresco que todos conocemos, que es el caso de Big Cola. Claro. ¿No? Big Cola cuando llega a México le quita en un año de operaciones 7% de su mercado al gran refresco que es Coca. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo le hizo? Pareciéndose. Si tú vas al súper, de repente ves la etiqueta, o veías, ya la cambiaron, pero la etiqueta de Big Cola antes era muy parecida a Coca. Y entonces la gente lo que decía es, bueno, es lo mismo, pero más barato, como dice cierta farmacia, ¿no? Y es mucho más Y es tamaño. mucho más grande, pero es mucho más económica. Mientras una de 2.5 litros te costaba a lo mejor 21 pesos, la de 3 litros de Big Cola te costaba 16 pesos. Son 5 pesos de diferencia, que eso es un viaje en el metro, ¿eh, Paco? No, pero 5 pesos de diferencia multiplicado por cuántas quieres a la semana que Así compra la es, familia. Porque así aquí es. consumimos muchísimo refresco, eso es una realidad. Y a eso voy, o sea, en un mercado mexicano, el 60% de la población es de escasos recursos y recurre a los refrescos porque preparar agua natural es mucho más caro, o sea, agua más los limones, más el azúcar, Claro. te sale mucho más caro, el refresco por supuesto que es mucho más económico. Es un mercado bien interesante. En un año 7% de mercado a Coca-Cola, no es poca cosa, Paco. Ahora, nosotros, ¿cómo le hacemos para diferenciarnos? Big Cola lo supo hacer por el precio. Te ofrezco lo mismo, pero más económico. ¿Nosotros qué podemos hacer para diferenciarnos? ¿Cómo le podemos hacer para que nosotros seamos a lo mejor los más creativos de nuestro gremio? O a lo mejor somos los más apapachadores, ¿no? Un día tuve una alumna maquillista que me decía, a mí me gusta hacer muchos apapachos y entonces estoy maquillando a la novia, etcétera, pero pues mientras le estoy platicando, le estoy diciendo cómo vas, cómo te sientes y de repente cuando acaba el maquillaje le hago un masajito en la espalda para que se relaje antes de irse a la boda. Ese tipo de cosas Son te esas hacen pequeñas diferentes. cositas claro, que te dejan tu marca en la cabeza de otras personas. Es correcto, Paco, y ese es el valor agregado que nosotros tenemos que encontrar. No es tanto de, soy honesto. Bueno, yo no contrataría a alguien que no fuera honesto. Claro. Soy trabajador, yo no contrataría a alguien que no fuera trabajador. Esos no son valores, eso es el must, eso es lo que debe de ser. Dime qué cosas no todo mundo tiene, pero que tú sí le puedes dar. Ese sería el punto 3. ¿Cuál sería el punto número 4? El punto número 4 sería genera siempre un sentimiento. Y siempre me gusta hablar del caso, por ejemplo, de, y digo, nos están viendo mucho, los políticos. Los políticos tienen que generar un sentimiento. Eso es parte de su branding personal. Y entonces hay políticos que amas, pero hay políticos que odias. Lo peor que puede pasar es que seas X, que seas gris. Y en el caso de nosotros, los seres humanos normales de tierra, eso es lo que tenemos que empezar a generar también, ese sentimiento donde la gente, tus jefes, tus amigos, tus conocidos, o te amen o también te odien. Claro. Es mucho más efectivo, Paco, vender hacia los demás usando el corazón que usando la cabeza. Es la diferencia de los grandes líderes que llevan a las empresas a un nivel muy extraordinario, ¿no? Así es, ahorita por ejemplo estamos viendo, para quien no se ha enterado, le pidieron al dueño de Uber que renunciara porque pues está habiendo muchos problemas de imagen de Uber y hay mucha gente que le está pidiendo que se mantenga, gente de a pie, que está pidiendo que Travis Kalanick se mantenga porque el señor es Uber, o sea, al final él lo creó, él conoce la esencia de la marca. Mucha gente lo odia, pero mucha gente también lo ama. Y esa es la diferencia entre un CEO, en el caso de Uber, que funciona y que se vende bien, a uno que de plano no tiene conocimiento. En un minutito y para cerrar, ¿cuál sería el último punto? El quinto punto es exprésate y relaciónate. Utiliza las redes sociales para acercarte con tus líderes de opinión, con las personas que admiras, platica con ellos, platica con la gente en la calle, empieza a expresarte y, ¿por qué no?, a lo mejor consigues un mejor trabajo, a lo mejor, como es tu caso, mi caso, pues de repente nos invitan a conducir un evento o a escribir una columna en un periódico. Empieza a relacionarte y utiliza las redes sociales para ello, Paco. Claro, es que es maravilloso cuando uno entiende que el mejor producto que puede existir en este universo, pues es uno mismo. Así es. Y hay que aprenderse a vender. Por eso es muy importante entender todo lo que es el branding personal, porque esa puede ser la diferencia entre muchas personas y tú. Exactamente. Quique Ortega, muchísimas gracias por estar con nosotros, experto en imagen pública hablando sobre el branding personal. Muchísimas gracias, Quique. Gracias, Paco.